Un saludo para todas, todos y todes. Desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDE Colombia, dentro del desarrollo de las conferencias 2025 de la jornada académica KDUPTC número 45. Hoy tenemos la conferencia Cartografía Social e Investigación Educativa dentro del seminario de tesis 4, con un invitado que es el profesor Fabio Lozano. Más adelante leeré su hoja de vida. Estamos en la sala de juntas del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC. Hoy viernes 29 de agosto tenemos programada entonces esta actividad. También estamos haciendo la transmisión a través de plataforma de Google Meet y será publicada en YouTube en diferido posteriormente. Un saludo a la sala a las personas que están en la sala, tanto del seminario de tesis 4 como estudiantes de ciencias sociales, y también un saludo a las personas que se encuentran en línea y un agradecimiento al equipo administrativo del doctorado en Ciencias de la Educación. Tenemos como conferencista al doctor Fabio Alberto Lozano Velázquez. Voy a leer su muy breve hoja de vida: filósofo, teólogo, máster en desarrollo rural y doctor en estudios sobre América Latina. Él es docente, investigador y consultor en temas relacionados con desarrollo, territorialidades, derechos humanos, migración, sociedades rurales, imaginarios sociales, conflicto y paz, metodologías de investigación social, estudios sociales de la religión. Fundador y o socio de varias ONGs de derechos humanos, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES y la Fundación Pluriversitaria Buenos Vivires Pro Territorio Suma Council. Actualmente se desempeña como director del Centro Latinoamericano y Caribeño sobre Migraciones y Movilidad Humana y del Grupo Interdisciplinario de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Muchísimas gracias, profesor, por venir a acompañarnos. Bienvenido, y antes de darle la palabra, voy a saludar al grupo de mis compañeras, la profesora Nubia Agudelo, y al grupo de estudiantes también del doctorado. También bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia. Bueno, quienes habla, Celina Trimiño Velázquez, profesora de la licenciatura en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC, coordinadora de este seminario y del grupo de estudios en feminismo, géneros y derechos humanos. Las personas que se encuentran en línea, recordarles que por favor diligencien el formulario que allí esté dispuesto, y las personas aquí en la sala pues haremos otro tanto. También el profesor entonces realizará su intervención, y sobre la marcha miraremos la participación del grupo que está aquí en sala y del grupo que esté en línea. Entonces, a partir de ese momento, tiene la palabra el doctor Fabio Alberto Lozano Velázquez para hacer su intervención. Y de nuevo, muchísimas gracias por venir a esta Tunja a acompañarnos en este proceso de formación que esperamos que podamos aprovechar este espacio. Muchas gracias. Pues buenas tardes y casi noches ya, ¿cierto? A todas, a todos y a todes. Para mí es no solo un honor, sino es un motivo de mucha alegría, que le tengo mucho cariño a este doctorado. Yo lo vine a hacer y he podido tener el gusto de venir y de participar ya en varias ocasiones. Entonces agradezco muchísimo a la doctora Celina por la invitación, y a ustedes por disponerse a que compartamos algunas dudas y algunos caminos de esta investigación. Bueno, pues el tema que nos convoca hoy, yo voy a verificar que sí esté compartiendo ya pantalla. ¿Estamos? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. No sé si... No, si quieres tener compartir, la pones en pantalla grande antes y luego... Listo.
Entonces, sí, por favor, porque no supe cómo ir a la... Bueno, sigue entrando el compañero. Estando aquí, ¿voy yo por dónde? Ah, ok. Bueno, mientras siguen, seguimos dando la bienvenida a los compañeros y compañeras del doctorado en Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias. Ya ahí simplemente voy pasando, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues el tema que nos convoca es entonces cartografía social e investigación educativa. Yo lo que voy a hacer es primero colocar como algunos inquietudes o algunas sensibilidades, si se quiere más bien, en torno a ciertos elementos relacionados con la cartografía. Y luego tratar de mirar dónde se ubica esto teóricamente y, digamos, dentro de cierta tradiciones académicas, para luego mirar una experiencia o el resultado más bien de algunas experiencias específicas de cartografía social. ¿Sí? Pues vamos a concentrarnos sobre todo en una experiencia relacionada específicamente con el tema educativo. Bueno, lo primero que quisiera que miráramos es esto, a ver si nos funciona. Perdón la propaganda. Lo que lo haces para que lo vean todos. Entonces, si quieres, para compartir y compartir la pestaña de... Paramos ahí y... O quieres, si quieres, te ayudo, lo abro y lo compartes de acá. Como tú quieras. Porque antes de la presentación, para que sea más... Un segundo. Dejo de presentar aquí, ¿sí? No, si quieres dejarlo igual, queda en segundo plano y la pongo acá. Ok. Entonces, miren cómo se sienten ustedes mientras van mirando estas escenas, cómo se sienten y qué les motiva, ¿no?
Bueno, cuéntenme, ¿qué impresiones y sensaciones tuvieron? Que la realidad es fractal Que la realidad es fractal. y que tiene una perspectiva y un orden de visualización. Y cuando hablamos de perspectiva y orden de visualización, estamos hablando de sujetos ubicados en determinados lugares, ¿cierto? Medianamente el método inductivo, empezar a las cosas desde lo particular a lo general, de igual manera la línea de tiempo y los sujetos físicos. La línea de tiempo y de espacio, ¿sí? ¿Quién más quiere compartirnos algo? Yo creería que es una buena referencia al ejercicio investigativo, ¿no? Porque cada estadio genera una realidad diferente. Y no sé, recuerdo mucho un principio del Kybalión, que aunque son diferentes estadios, hay como cierta, creo que es algo así como el primer principio de la unidad es el todo, porque finalmente en la micro particular está también el universo. Y se refiere igual a lo de la teoría sistémica, que habla que hasta el aleteo de la mariposa tiene que estar conectado con el Puede llegar a huracán. afectar. Ok. Eso, sin profundizar ahorita mucho, pero esto va a tener mucho que ver con qué entendemos por cartografía y en qué consiste el ejercicio de cartografía, ¿sí? Pero no olviden las reflexiones que se hicieron ahorita sobre lo fractal, sobre la ubicación espaciotemporal, sobre el sujeto que mira, ¿cierto? Pero que a su vez, si ustedes se dan cuenta, ese sujeto resulta mirado. Ese sujeto está ubicado territorialmente, ¿cierto? Y cuando pensamos que el sujeto está aquí, resulta que ¿qué va? Así podría, además ahí podríamos seguir, ¿sí? O sea, apenas, no sé, ese pequeño globito allí que es el planeta azul, pues está metido dentro de unos, no solo universos, sino pluriversos, nos dicen hoy en día, ¿cierto? Que por lo menos desde nuestra ubicación resultan infinitos, ¿sí? Bueno, eso es clave para que lo tengamos en cuenta cuando pensamos en cartografías, ¿sí? Un segundo elemento que ya volví aquí a la...
a la realidad. A esta realidad. No sabemos si es la realidad, pero bueno, por lo menos a esta que es virtual. No veo que me cambie. ¿Perdón? Eso es lo que está preguntando. ¿Sí? Eso es lo que no sé si yo estoy en ¿Está donde en estoy. esta realidad o No, en pero otra ahora realidad? es que ahí lo estoy moviendo desde el mismo. Ya, sí, ya. Ok, gracias. No sé qué tan viejitos sean los que están acá, pero de pronto, sin ser tan viejitos, reconocen esta película. ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? ¿Nos quieren contar algo de esa película los que la han visto? Lo que recuerden. Una película relata una historia de amor, ¿no? Entre una persona que tuvo un accidente con una mujer que era casada, y pues él hace, pues, mientras está muriendo, ¿no? Hace un recuento de lo que una enfermera, pues hace un recuento de su historia. ¿Entendés? Va recordando allá en su interior porque está ya totalmente, ha sufrido, quedó quemado completamente, se puede comunicar muy poquito y entonces, pues todos piensan que él es inglés y él va recordando todo lo que pasó antes y entonces quién es. Es una película bastante interesante, muy compleja porque toca muchísimos temas que van desde la eutanasia, la moralidad, esto es en contexto de Segunda Guerra Mundial, entonces todo lo que tiene que ver con identidades, pertenencias, nacionalidades, fidelidades o no a la nación, supuestas traiciones o no, ¿sí? Bueno, entonces es una película bastante compleja y es una de esas superproducciones de Hollywood bastante bien hecha, como se dan cuenta además con unos actorazos, casi todos ellos más tarde o más temprano recibieron el Oscar, ¿sí? En este caso, Juliette Binoche, por ejemplo, recibe el Oscar por esa película, ¿sí? Bueno, lo que yo quisiera insistir ahí de esa película es que casi nadie, cuando piensa en esa película, piensa en la cartografía. Y es el eje, porque él es un cartógrafo y digamos, el esposo de quien es su amante es su compañero de cartografía, ¿sí? Pero además de eso, toda la película va a girar en torno a qué pasa con los mapas. Ellos están haciendo unos mapas en Egipto, en el norte de África, y en medio de esa guerra, todo va a suceder en torno a quién tiene los mapas. Él está trabajando supuestamente para la Academia Británica, construyendo los mapas de ese norte de África, y los alemanes van a estar tras de esos mapas, ¿sí? Y entonces todo sucede con qué pasa con los mapas, a quién en últimas le van a estar entregando esos mapas son. Pero nadie cuando habla de la película habla de los mapas, ni habla de la cartografía, ¿sí? Sino hablan de los amantes, de los amoríos, de lo que sucede después de, ¿sí? Entonces, creo que es clave, digamos, por eso la traje a colación, porque generalmente cuando pensamos en cartografía colocamos eso en un muy por allá último plano, ¿sí? Y no nos damos cuenta de las implicaciones, sobre todo las implicaciones de construcción territorial y las implicaciones de carácter político que hay detrás, ¿sí? Bueno, esto salió un poco, está difusa un poco la imagen, pero ¿qué ven allí? Un mapa mundi. ¿Qué hay de extraño? ¿Está? ¿Está al contrario?
Está de manera diferente, como no estamos acostumbrados a verlos, como nos los han estado presentando siempre. ¿Sí? El que esté así, nos dice no que esté al revés, ¿sí? Sino que hay otra perspectiva, recuerden aquello de la perspectiva de las primeras imágenes, ¿cierto? Desde donde se está viendo, ¿sí? Y ese juego cartográfico, en últimas, nos construye las realidades. Nuestra realidad no solo imaginaria, sino nuestra realidad colectiva de relacionamiento. ¿Sí? Aquí habría muchas más cosas que decir. Por ejemplo, aquí se nota menos en este mapa, pero en la mayoría de los mapas que vemos hay una distorsión enorme. Europa aparece generalmente mucho más grande de lo que comparativamente es, y en general el norte, lo que llamamos norte, ¿cierto? Norte, ese norte global, aparece mucho más grande de lo que en términos objetivos, dirían algunos, son, ¿sí? Aquí está un poco más, aquí se ve África mucho más grande, que en la mayoría de los países se ve mucho más reducida, ¿sí? Bueno, en la práctica, llamamos a este continente América. ¿Por qué? ¿Por qué se llama América? Por Américo Vespuccio, que fue ¿quién? Un cartógrafo de origen italiano que viene y hace, supuestamente los primeros, eso está en discusión, pero bueno, mapas de este continente. Los europeos entonces comenzaron a hablar de que, mire, este es el mapa de América y finalmente este es el mapa de América y entonces el continente se llamó América, ¿cierto? Ese ejercicio cartográfico llevó a un ejercicio de poder que le va a colocar entonces el nombre a este continente. Con lo cual se va a negar pues toda una historia, se va a negar la existencia de miles de pueblos que estaban aquí, ¿cierto? Y se va a colocar desde allá, desde América, la cosa como si el norte fuera arriba y el sur abajo, etc. Con lo cual sucede en realidad entonces una invasión, una invención, un proceso de colonización y de saqueo de un continente. Ejercicio en el que estamos. No es una cosa del pasado, es una cosa del presente. Seguimos en esta realidad colonizadora, ¿cierto? Nos seguimos llamando América y hablando castellano. ¿Sí? Bueno, eso era una pequeña introducción que ya nos va dejando muchos elementos de lo que en realidad significa la cartografía. ¿Sí? Yo quiero un poco reconocer la deuda que tengo cuando pienso en estas cosas de muchos y muchas, muchas de hecho, personas que han influido en esa perspectiva, en esa forma de mirar. ¿Sí? ¿A quiénes reconocen? ¿Quién es el primero que está allí a la Habermas? ¿De acuerdo? Vamos a hacer una vez. Los siguientes, los que están cogiéndose a la derecha. ¿Nadie? Bueno, pero antes de llegar por allá, Foucault, ¿quiénes están en eso? Que no se alcanza a ver bien. ¿Perdón? Yo no alcanzo a ver bien, pero bueno. La segunda No, la segunda.
¿No se ven bien? No se distingue de la Son Horkheimer y Adorno. cara. El siguiente, Ay, Freire. Ok. El siguiente. ¿Nadie lo reconoce? No, no es así. Sí. Ese es Gadamer. Gadamer. El siguiente, Foucault. Ese sí lo reconocen más. El de la segunda fila, el que está primero a su izquierda, Orlando Falsborda. Ajá. El de la mitad, Arturo. Arturo Escobar. Arturo Escobar. Y el siguiente, Las mujeres. Pero no sé quién es ella. No sé quién es ella. ella es María. Ay, se me fue en este momento el apellido. Es una feminista boliviana. No. No. Muy conocida por ser como, digamos, muy conocida como dentro del feminismo comunitario. Se me va el apellido de ella en este momento. Ay. Bueno, pero seguramente que ustedes lo buscan ahí por Google rápidamente. ¿Perdón? No, no, ella, Julieta Paredes es otra persona. Su nombre es María. Ahora se los digo. A ver, googleen a ver quién la hace primero. Galindo, sí. Sí. Bueno, todos ellos van a, digamos, detrás de todos estos aportes, muchos de ellos, evidentemente, centroeuropeos, pero críticos dentro de lo europeo, ¿cierto? O sea, Habermas, estamos hablando precisamente de la que se llamó en su momento la teoría crítica, lo mismo Adorno y Horkheimer, ¿cierto? Bueno, otros que es latinoamericano, que es Pablo Freire, Gadamer, que es el que va a aportar toda la visión de la hermenéutica como cuestionamiento, digamos, a esas visiones de la verdad moderna y esas cosas, ¿cierto? Y Foucault, que también es, bueno, algunos van a hablar de postestructuralismo, de posmodernidad. En Foucault a él no le gustaron nunca esos términos, pero más o menos desde allí se clasifica. De todas maneras, todos ellos cuestionadores de esa visión de la modernidad, pero todos ellos también inscritos todavía en la modernidad, críticos de la modernidad, o sea, posmodernos en la medida en que están criticando la modernidad, pero lo están haciendo bien. Luego tenemos otras personas que están por fuera un poco de esa visión centroeuropea, lo que no quiere decir que no tengan herencias de ellos, por supuesto que sí, ¿cierto? Pero son cuestionadores desde otros lados, desde otras territorialidades, precisamente, ¿sí? Entre esos Falsborda, que para mí es, a pesar de que no se menciona mucho, pero es uno de los que va a estar muy en el origen de ese cuestionamiento, digamos, epistemológico, metodológico, a las visiones, digamos, coloniales de origen centroeuropeo, ¿cierto? Arturo Escobar, quien precisamente nos va a dar un elemento muy importante, que es el elemento de la lectura de la territorialidad, ¿sí? Del territorio, de la lectura de los territorios y de la lectura de la construcción histórica de los territorios. Bueno, y María Galindo,
Bueno, en realidad la traje como, y todos ellos, como expresión de muchas otras personas. Allí habría que colocar, digamos, desde el feminismo, por ejemplo, comunitario, muchas otras personas, muchas otras Marías, ¿sí? Que estarían allí. Y lo mismo, pues, con todo el pensamiento de colonial, habría muchos otros que no estamos mencionando allí, Aníbal Quijano, bueno, ¿sí? Muchas otras personas. Pero yo quería como resaltar quiénes están allí y quiénes van entonces a influir en esta otra manera de leer la cartografía, ¿cierto? En el sentido de que lo que hemos visto es que para nosotros la cartografía realmente sucede no solo como una representación de una realidad que supuestamente estaría ahí objetivamente, sino ante todo, y es como lo que el principal mensaje que quisiera colocar en esta conversa, es la cartografía es un ejercicio político de construcción de territorio, que generalmente se hace en la forma de invasión para el saqueo. O sea, Américo Vespucio y todos los que estaban desde antes estaban haciendo mapas para lograr el dominio de estos territorios y lograr el dominio de estos territorios para saquear estos territorios. ¿Sí? La cartografía que vemos que sucede pues en la película del paciente inglés es la cartografía para quién se queda con África. ¿Sí? No porque no existan africanos, sino porque Europa está invadiendo y colonizando África, especialmente el norte del África, ¿cierto? Y entonces los alemanes están disputando con los ingleses y con los franceses ese norte del África. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. O sea, la cartografía es no una representación neutral e inocente de territorios, sino es un ejercicio para el dominio de los territorios. Es importante entonces allí que hablemos un poco del significado de territorialidad, porque entonces si colocamos la cartografía como un ejercicio de construcción territorial, ¿qué es lo que significa territorio? La disputa por el territorio. ¿Y qué es lo que significa la disputa por el territorio? ¿Por qué hablamos de territorio? ¿De dónde viene la palabra territorio? ¿Qué significa territorio? Dominio de la tierra. Ese es el término, digamos, de origen latino, que viene no solo por ser latín, sino porque significaba quienes estaban dominando. ¿Sí? El término es territorium romanorum en latín. Es decir, la tierra, y torium significa dominio, ¿sí? La tierra dominada por los romanos, la tierra de dominio de los romanos, ¿sí? Eso es lo que significaba. Y ese es el ejercicio, o sea, la concepción occidental desde Roma, no, ni siquiera desde la modernidad, no, desde Roma, que es exactamente eso, es un imperio invasor, ¿cierto? Y entonces, lo Romanorum de ahí no es lo que está en Roma, ¿sí? Sino lo que está dominado por el imperio romano. Y según el momento histórico que veamos, pues estamos hablando entonces de lo que hoy llamamos Europa, pero también lo que estaría en el oeste de Asia,
que fue dominada completamente por los romanos, ¿cierto? Y el norte del África, completamente. Es uno de los más grandes imperios que hasta ese momento se había dado, mucho más grande que el imperio griego, más grande que el imperio persa, que el imperio egipcio, ¿cierto? Bueno, era el imperio de los romanos. O sea, el término viene de ejercicio de dominación. Sin embargo, es muy bueno tener en cuenta que a pesar de que en la mayoría de nuestras ciencias que son herederas de Occidente, el territorio se va a entender así, y algunos van entonces a estar hablando de que territorio es el ejercicio de apropiación de un lugar, ¿sí? Y apropiación no solo física y militar, sino apropiación cultural, ¿sí? Si nosotros podemos cuestionar esa significación y cuestionarla desde prácticas históricas bastante lejanas, por decirlo de alguna manera. Prácticas históricas ancestrales, ¿sí? Hay otras maneras de comprender el territorio. Y ese lo vemos especialmente en comunidades aborígenes, para quienes el territorio es madre. ¿Sí? El territorio es matriz. Es una visión no patriarcal, sino más una visión femenina del territorio. ¿Sí? El territorio es matriz, el territorio es la generación de la vida, el territorio es allí donde nacemos. ¿Sí? Por eso muchos de nuestros miembros de comunidades aborígenes dicen el territorio es la madre, y la madre ni se compra, ni se vende, ni se alquila, ¿sí? Ni se usa, ni se explota. La madre se cuida, se ama. Y hay una visión entonces de pertenencia al contrario. Es la visión de yo pertenezco al territorio, no el territorio me pertenece a mí. Yo no domino el territorio, yo soy del territorio. ¿Sí? Claro, eso significa romper completamente la visión que desde el occidente y desde la modernidad centroeuropea hemos tenido, ¿sí? Por eso la cartografía es tan interesante, la cartografía social, porque nos hace entonces repensarnos fundamentalmente, muy radicalmente, ¿sí? Cuando yo dejo de sentirme el capaz de dominar la tierra, ¿cierto? Y me reconozco allá en esa pititurria desde el Zoom que veíamos, ¿cierto? En ese pequeño que soy en medio de esta vaina. Solamente pertenezco a ese sitio, ¿sí? Soy un microorganismo en medio de estos grandes pluriversos, ¿sí? Y es así, entonces yo dejo de pensar que yo domino esta vaina y reconozco que va. Yo soy oxígeno, soy agua, ¿cierto? Soy tierra, soy parte de este proceso vital que no soy yo quien lo controlo, ¿sí? Bueno, esto nos da entonces ya unas visiones muy interesantes porque ya vamos a tener una concepción de territorialidad que nos coloca en diferentes instancias y sobre todo en una experiencia personal en la que voy encontrándome en espacios específicos a los cuales yo pertenezco, pero sobre los cuales tengo o no control. Comenzando entonces por el más inmediato territorio que tenemos nosotros, que es el cuerpo. ¿Sí?
Entonces, el territorio deja de ser una cosa geográfica, ¿cierto? De un mapa geográfico, por decirlo de alguna manera, y vamos entendiendo el territorio como ese espacio vital. Y el primer espacio vital es mi cuerpo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una cartografía dirigida al dominio, el control, la posesión, el saqueo, o dirigida al cuidado, la defensa, la afirmación, la pertenencia. ¿Sí? Nos colocamos entonces en otras relaciones con los cuerpos y entre los cuerpos. Mi cuerpo y los cuerpos de los otros, las otras, son para el dominio, el control, o para el cuidado, el respeto, la identificación, el relacionamiento, la armonización. Los comunidades indígenas hablan mucho de eso, ¿cierto? De la armonización del territorio, de la armonización del cuerpo, de la armonización de la comunidad. ¿Sí? Bueno, fíjense entonces que cuando hablamos de cartografía, estamos hablando de unas cosas muy interesantes y de mucha profundidad. Claro, la cartografía, digamos, imperial, la cartografía de la dominación, de la afirmación del dominio, no, nos ha hablado de ciertas maneras, pero podemos pensarnos las cartografías y de hecho no solo pensarnos, sino actuarnos, interpretar activamente nuestro relacionamiento de otras maneras. Entonces podemos pasar de una cartografía simplemente diagnóstica, que supondría una investigación para mirar qué hay allí. Y comenzamos a ver que esa investigación de qué hay allí, en realidad es una investigación de la búsqueda del dorado. O sea, es una investigación para mirar en dónde encontramos el oro. Y colóquenle lo que quieran allí. El oro, el carbón, el petróleo, las esmeraldas, la palma aceitera, ¿cierto? Todo lo demás, que en última significa la apropiación para la extracción, la apropiación para el saqueo, ¿sí? Diagnosticar no es simplemente decir, mire, es que aquí hay un río. No, es que por este río llegamos a tales sitios que nos permitirán llegar a Sogamoso, en donde está el oro. ¿Cierto? Llegar a El Dorado. Por eso se volvió importante saber por dónde iba el Magdalena, por dónde estaban las cordilleras. ¿Y qué había allí? Pues no solo era oro. Por supuesto que, digamos, detrás del término oro está toda la cantidad de especias que se sacaban, todo lo que iban los barcos después finalmente, ¿cierto? El oro, la plata, las especias, la madera, ¿sí? Y así durante los siglos. Hoy en día es entonces la coca, los territorios propicios para la coca, o los territorios propicios para la construcción de las grandes represas o para la gran minería extractivista, ¿cierto? Bueno. No, podemos pasar de esa investigación diagnóstica a una investigación de interpretación activa de afirmación y defensa territorial, ¿sí? A una
supuesta investigación de análisis de observadores externos, ¿sí? El colono es fundamentalmente, pues, somos fundamentalmente como colonos, cuando estamos apropiándonos de un territorio, supuestamente externos, llegamos desde afuera, observamos allí para desde afuera mirar qué nos conviene, ¿sí? A pensarnos en una cartografía que lo que quiere es el fortalecimiento de actores sociales específicos en sus territorios, por sus territorios, ¿sí? De una cartografía que implica el uso de los espacios que me producen cierta gratificación, a una cartografía de afirmación de territorialidades, de una cartografía que es instrumento de control, a una cartografía que implica más bien apropiación de derechos y que implica resistencia frente a las hegemonías. ¿Mm? Tenemos entonces una gran oposición en cómo podemos estar leyendo y asumiendo la cartografía. Ojo, porque con mucha frecuencia y especialmente en el ámbito educativo, hablamos de protección y de defensa, y entonces hablamos de la protección de los infantes, protección de niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? Pero a veces también de protección de la tercera edad, bueno, poco cosas ahí. ¿Qué significa eso de protección? Recordemos que los imperios han declarado muchos territorios como protectorados, ¿sí? La India fue protectorado inglés durante mucho tiempo. Muchas regiones del África, ¿cierto? Han sido protectorados. Muchas regiones de América Latina han sido declaradas protectorados, ¿cierto? Y muchas veces nos sentimos diciendo que nosotros protegemos a los niños y niñas y que la educación se hace para la protección de los niños y niñas. Pero fácilmente eso significa vigilancia y control, delación, represión, aislamiento y encerramiento, supuestamente para garantizar la seguridad, ¿sí? Encerramos a los niños para garantizar la seguridad. Nuestra sociedad ha cada vez más reducido los territorios de los niños y de las niñas, ¿sí? De una manera impresionante. Yo con orgullo digo que yo fui un chino de la calle. Yo me crié en la calle, ¿sí? Mis nietos ya no pueden hacer eso. Me parece muy triste. Yo me crié en la calle. Yo jugaba en la calle, jugábamos trompo, nos hacíamos pelotas supuestamente de béisbol y sacábamos los palos de la leña de la cocina para jugar allí con todos los vecinos, ¿cierto? Eso es imposible hoy en día. Los niños, la calle ya dejó de ser de los niños. Y no solo eso, los parques, que supuestamente eran espacios para los niños y las niñas, son ahora espacios del microtráfico. ¿Sí? Las escuelas, incluso en su estructura, resultan ser cárceles, espacios en los que encerramos a los niños. ¿Sí? Bueno. Podemos pensar esto de otra manera. Pensar construcción de territorialidades como afirmación de autonomías. Proteger la autonomía de los niños y niñas. Proteger el goce efectivo de derechos. Hacer unas dinámicas de apropiación territorial por parte de los niños y niñas.
de recuperación de sus territorios, comenzando por su cuerpo. ¿Sí? De ejercicio comunitario en relación con la escuela. Bueno. En ese sentido podemos hablar de cartografía social como un ejercicio de hermenéutica activa. Es decir, esos nombres allá como tan raros. Es decir, un ejercicio de interpretación activa, no de interpretación simplemente mental o cultural o simbólica. También hace parte de eso, ¿cierto? También hace parte de eso. Cuando entonces dejamos de llamarnos América y hablamos de Abya Yala, ¿cierto? Estamos haciendo una reinterpretación semiótica. Porque ha habido un proceso de apropiación. ¿Cómo se llama esta ciudad? Pero su nombre originario en lengua muisca era Unza, Era Unza. ¿Y cuándo se volvió Tunja? con la época de la flor. En el proceso de colonización, que continúa. ¿Sí? Pero ¿cuál es el nombre completo de Tunja? Santiago de Tunja. ¿Por qué Santiago? Es el proceso de cristianización de los territorios. Es el nombre de un santo cristiano, de un apóstol de Jesús. ¿Sí? Ustedes encuentran en toda América, sobre todo en América Latina, ese juego. Esto se llama toponimia, ¿cierto? Cuando el topos, el lugar, recibe un nombre. ¿Sí? Ese ejercicio de toponimia es el ejercicio precisamente de dominación semiótica del lugar. ¿Sí? Y todas nuestras ciudades tienen un ejercicio de dominación por proceso de mestizaje, que es un poco diferente a lo que sucede más en buena parte de Norteamérica, y sobre todo la parte que fue invadida por los ingleses. Ustedes los nombres que encuentran allá son como New York, New Jersey, ¿cierto? Washington, ¿sí? Aquí se conjugaron. Santiago, español, ¿cierto? De Tunja, que supuestamente fue como los españoles entendieron que esta vaina se llamaba. No entendieron Unza, sino entendieron Tunja. Entonces, por eso lo colocaron así. Y recorran toda América Latina y se darán cuenta que pasa exactamente lo mismo. Santa Fe de Bogotá, Santiago de Cali, ¿cierto? San Juan de Pasto. Entonces, fíjense que en realidad el proceso de colonización se produce como una cartografía de apropiación. Es entonces un ejercicio de interpretación de los lugares, en este caso, cuando es una dinámica colonizadora, de interpretación de los lugares para su dominación. Ahora, yo puedo reinterpretar la realidad. Yo puedo hacer una hermenéutica activa contrahegemónica. Entonces, cuando estoy pensando en educación, pues me tengo que pensar cómo hago cartografía en educación. ¿Hago una cartografía para emancipación o hago una cartografía para continuar en el proceso colonizador? Y en el caso de la investigación con niñas, niños, jóvenes, pues el reto
está ahí. Nosotros hicimos en un ejercicio que yo no sé si Celina se acuerde, pero fue ella quien me llevó a participar de ese ejercicio en últimas, desde el IDEP, que es el Instituto de Investigaciones Distritales sobre Educación y Pedagogía en Bogotá, ¿cierto? Hicimos un ejercicio de cartografía social destinado a examinar la posibilidad de fortalecer las organizaciones existentes en el distrito que estaban buscando la garantía de los derechos de niños y niñas en Bogotá. Perdónenme, yo me arrimo allí porque quiero mostrarles. Este librito ahorita, incluso en la presentación, estará la referencia para que ustedes lo puedan mirar. Es el informe, digamos, de ese proyecto de investigación que se llamaba así, Territorios de Vida, Participación y Dignidad para Niños, Niñas y Jóvenes. Y fue un ejercicio, digamos, hecho como investigación cartográfica, fundamentalmente. ¿Donación para el doctorado? ¿Cómo? ¿Donación para el doctorado, dice? ¿Donación? Para el doctorado. Sí, claro. Bueno. Pero yo puedo dejar esta versión así con mucho cariño, con mucho gusto. Pero está en internet y allí en la presentación está el link, el enlace, ¿cierto? Bueno. Desde ahí, entonces, lo que pensamos fue hacer una cartografía social que fuera un instrumento de ejercicio de poder territorial de los niños y de las niñas, ¿sí? Y de quienes las acompañaban, es decir, de estas organizaciones que de alguna manera estaban buscando la garantía de los derechos de niños y niñas. Esa fue la intención. Entonces, lo que quisimos fue precisamente buscar ese ejercicio de apropiación del territorio, de creación de mapas con ellos, ¿sí? Que no era una simple representación, sino un ejercicio de apropiación territorial, ¿sí? Eso se hacía por nombrar los lugares, por cambiar los significados de los lugares, por dar realmente una interpretación activa para la afirmación de los derechos territoriales de un grupo específico, en este caso niños, niñas y jóvenes. Eso significa entonces un ejercicio de cartografía descolonizadora. Descolonizadora, cuando hablamos de niños y niñas, significaba despatriarcalizar eso, ¿sí? Pero también desadultizar eso. Es decir, tener una mirada del territorio que no sea la de los adultos, sino la de los niños. Y cuando digo mirada es el ejercicio de los niños que se apropian, mejor que recuperan sus territorios, comenzando por su cuerpo. ¿Sí? Bueno, ese fue el ejercicio. Ahí hay una foto tomada dentro de ese ejercicio. Y fíjense que hay entonces muy diferentes mapas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El mapa no es entonces, ya entendido aquí, una representación gráfica de un lugar, sino una apropiación gráfica del lugar. Y esto entonces significó, por ejemplo, que entonces los niños se pusieron a hacer murales como una marca territorial. Hay muchas formas de marcar el territorio, ¿sí? Me sé que le gusta lo religioso. La Biblia comienza con ejercicios toponímicos. En el Génesis, el primer relato nos habla de cómo Adán
fue colocándole nombres a los lugares, a los animales, a lo existente allí, ¿cierto? Y al final dice que, uy, no encontró algo que se pareciera a él, y entonces por eso la mujer, y pues una narración evidentemente patriarcal, ¿sí? Evidentemente posesiva de territorio, ¿cierto? Y luego viene todo aquello del pueblo elegido, y entonces como Abraham llega y coloca un altar en un sitio determinado, marcando el territorio y diciendo, te daré a ti y a tus descendientes este territorio, ¿cierto? Se multiplicarán y hoy siguen haciendo lo mismo, matando niños en Gaza para apropiarse del territorio. En el nombre de yo soy el elegido de Dios, ¿sí? En ese mismo nombre se hace la invasión a América. Y aclaro, yo soy creyente. y reconozco la importancia de Jesús de Nazaret, ¿sí? Soy un seguidor de ese man. Bueno, pero eso es muy distinto de lo que los cristianos hemos hecho a través de la historia. Bueno, los judeocristianos, y pues no solo, generalmente los creyentes de algún tipo de fe. Entonces, ahí están los niños apropiándose de su territorio, pero hay otras formas también de hacer apropiaciones territoriales, incluso formas como esta que ustedes ven allí, de gráficos, de mapas en los cuales allí se están mostrando, por ejemplo, las instituciones existentes, organizaciones existentes que trabajaban con ejercicios de garantía de derechos a los niños y niñas, ¿sí? Y cómo se relacionan entre ellas y todo eso. Podemos hacer eso también como resultado de las encuestas que hacemos, y entonces allí están toda una, digamos, la representación mapeada de las organizaciones y sus relaciones, ¿sí? Hoy en día existen una muy buena cantidad de aplicaciones también. Entonces, son muchas las formas como podemos hacer cartografía social, ¿sí? Con muy distintas técnicas y tecnologías, y, ¿sí? Y hoy en día con los drones y con, pues, tenemos muchas más variedad en esas posibilidades. Pero creo que es muy importante no olvidar, todo esto lo hicimos en ese ejercicio, todos estos son resultados de ese ejercicio, de esa investigación. No olvidar que es importante entonces que los niños y las niñas, ¿cierto?, hagan por ellos mismos y con lo que ellos tienen. Pues hoy en día son ellos más hábiles en esas aplicaciones tecnológicas que nosotros mismos, ¿sí? Pero no siempre en nuestras escuelas rurales, pues tenemos un dron para que el niño pueda ir, ¿sí? No. ¿Sí? Pero mire, hay muchas otras formas de hacerlo. Entonces, ahí está, por ejemplo, material elaborado por los niños y niñas en los cuales, mediante una dinámica que llamamos la dinámica del reloj, nos mostrarán en un reloj qué hacían ellos en el día, ¿sí? Y cómo ocupaban entonces, qué territorios ocupaban en el día y qué pasaba con esos territorios. Bueno, y ahí entonces hay pues el ejercicio que hicieron los niños y después una síntesis elaborada, pues digamos, por el equipo de investigación, en la que se recogía gráficamente qué hacen los niños en la mañana, en la tarde, en la noche, cuáles son sus espacios. ¿Ah? Igualmente, es posible entonces construir cartografías del cuerpo, ¿sí?, de los niños y niñas. En estos días que estuve por allá en un paraíso de los muchos que tenemos en Colombia, en la desembocadura del río Baudó, en el Chocó, entré a
un salón de clase y encontré la silueta de un niño, una niña, ¿cierto? En las que habían colocado en colores los lugares del cuerpo del niño y de la niña que no o sí podrían ser tocados por otras personas. ¿Sí? Entonces, como un semáforo, en rojo, en verde, en amarillo, ¿sí? Esa es una cartografía. Independiente de las implicaciones de eso, eso es un ejercicio cartográfico corporal, ¿sí? Bueno. Claramente, los ejercicios cartográficos, los ejercicios de marca territorial, entonces, ¿sí? Han estado en nuestras historias y los mapas se van construyendo según los poderes que van denominándose así, ¿sí? Hablábamos de ese ejercicio de dominación territorial que se va a hacer en nombre del rey y en el nombre de Dios, ¿cierto? Y como los lugares de culto por toda América, donde ustedes quieran ir, ¿sí? Van a estar marcados ahora por ese ejercicio cristiano, ¿sí? En Bogotá hay dos grandes cerros, que son el de Guadalupe y el de Montserrat. Claro, nombres españoles, ¿cierto? Nombres derivados de la colonización. Y no solo nombres, sino sitios colocados allí, son sitios de adoración cristiana. Eran sitios muy importantes en la comprensión de los muiscas, y por eso los marcaron luego ahí los cristianos, ¿sí? Y la catedral, en donde está ubicada la catedral, hoy en día, un sitio muy importante porque en determinados momentos, mejor dicho, es un observatorio donde se contempla claramente los movimientos del sol y de la luna, ¿sí? Y entonces los dos cerros marcan durante el año por dónde sale el sol. Y están al oriente, ¿cierto? Pero durante el año va a estar saliendo en distintos momentos según la curvatura de la Tierra, ¿cierto? Entonces, esos dos lugares lo marcan. Y por eso eran sagrados esos lugares para los muiscas. Ok. Bueno, ahí está entonces el libro, está a su disposición. Gracias. Pero ahí está en la presentación, que también espero pues le regalen la presentación a los participantes para que puedan ir y consultarla ahí. Bueno, pues esta era como un poco mi introducción para que sigamos en la conversa, ¿sí? Y podamos pensar entonces esto qué significación les logra. Muchísimas gracias por su escucha. Bueno, antes de iniciar la conversa, agradecer al profesor Fabio Lozano, que comparte precisamente estas experiencias. Como decíamos aquí en el seminario, más allá de las teorías, también importantísimo. Yo no voy a comentar nada de lo que él ya muy bien dijo. Más bien vamos a dar el espacio al público. Tenemos para ello 15 minutos máximo, porque en los otros 15 minutos el profesor va a asesorar a una estudiante. Entonces, quienes se puedan quedar a la conversa, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de conversa en 15 minutos. Entonces, ¿quién quiere participar de las personas que están en sala? Y luego miramos de las personas que están en línea. A ver. Mary. Es que, bueno, muchas gracias. Me encanta
me pareció muy llamativa la figura de mi cuerpo territorio. Y yo creo que eso que hoy nos están explicando es lo que le está haciendo falta a la gente, apropiarse de su territorio. Si nosotros nos apropiáramos del territorio, no tendríamos problemas ecológicos, porque sabríamos que no hay que dañar la naturaleza, que no hay que dañar el agua, que no hay que desperdiciar los recursos naturales. Si cada uno valoráramos cada uno de los territorios por donde nos movemos, estaríamos más interconectados y tendríamos una comunión, digamos, entre el territorio, nuestra forma de actuar y nuestras intenciones. Bueno, ¿quién quiere comentar algo más? Sí, de acuerdo completamente contigo. Y incluso diría yo, dejaríamos de estar pensando en los territorios como recursos. Porque cuando hablamos de recursos, pensamos que es algo para que yo lo recurra a ello y me lo apropie. ¿Sí? No, pues más que recursos son nuestro, no solo espacio vital, sino el espacio vital de ellos mismos también, ¿cierto? Que con quienes tenemos una relación que podría llegar a ser armoniosa, ¿sí? En el proceso de la vida. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, entonces yo aprovecho para hacerlo. A ver, Nubia y Sonia. Dale, Nubia. Profesora Nubia, Sonia. Y sobre todo en este momento, porque estamos atravesando mucha necesidad de volver a pensar, a conceptualizar, a reconceptualizar muchos de los elementos que están allí presentes, ¿no? Generalmente aprendimos un poco sobre el tema en relación con la geografía, con el mapa geográfico como tal, y estamos encontrando muchas significaciones para los temas, para las preocupaciones actuales. Yo creo que nos quedará un espacio para continuar con preguntas concretas con el profesor. Bueno, Sonia y Juan Andrés. Pedirle el favor, si puede profundizar un poco más con respecto, como se le tocó en algún momento, sobre las identidades y las representaciones sociales. Ya. Juan Andrés. Pues quería saber, el estudio del libro se fortaleció en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? ¿En qué localidades se especificó exactamente ese estudio? Y cómo los chicos que participaron en este proyecto arraigaron el concepto de territorio. Porque pues, digamos, yo soy de Bogotá y siempre hay mucha desigualdad, mucha falta de apropiación de nuestros propios barrios, calles. Entonces, pues me gustaría saber eso. Listo. ¿Puedo un minuto antes de...? No, yo. Perdón, Samir. Dale. Muchas gracias. De pronto para que esa cartografía social, ¿cómo puede revelar el uso mercantilizado del espacio? O la lectura que hace el Banco Mundial de un espacio público de libre tránsito, pero para usufructo de proyectos inmobiliarios, empresas, ¿sí? Y a veces se desarraiga a las poblaciones de esos espacios que han ganado durante mucho tiempo, ¿no? Pero cuando no lo pueden hacer y las poblaciones están en los territorios, pues llegan y asaltan el espacio, ¿sí? Como hacen la explotación. ¿Qué estudios podemos hacer? Bueno, yo quiero decir algo como también un participante. No, a mí me pareció muy interesante cuando se habla del cuerpo como el territorio. Y recuerdo que fueron precisamente los feminismos los primeros que hablan del cuerpo como territorio político, ¿cierto? Eso es importante, y todo el tema del cuidado, que es a partir de las teorías feministas y que hoy se trabaja bastante y es muy importante, no solamente, claro, con los territorios, con los cuerpos y con todo lo que significa todo este proceso de la vida.
no solamente de la vida humana, sino de la vida también del planeta. Yo solamente quería hacer ese comentario y entonces el profesor tiene la palabra para continuar. Bueno, podemos hacer como unas 3 sesiones de estas para poder responder a todo esto, ¿cierto? Sí, 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 eso lo decimos. Bueno, lo de identidades, ¿cierto? Cuando creo que hablé de eso precisamente cuando hablábamos de la película, porque en la película el paciente inglés realmente no es un inglés, sino que es un austríaco. Pero cuando lo apresan, lo cogen como espía, piensan que es inglés, lo van a torturar, finalmente él se vuela, y cuando ya lo recogen, todo el mundo dice que él es inglés, ¿sí? Eso hace parte de las identidades, pero las identidades tienen un doble filo, dirían algunos. Si yo las leo como sentido de pertenencia, de construcción de comunidad, de lazo, ¿cierto? Entonces, yo digo mi tierrita, dicen sus mercedes por aquí, ¿cierto? Cuando digo mi tierrita, no estoy pensando en cuántos son los kilómetros que yo poseo según un acta de una notaría, ¿cierto? Sino que estoy pensando en a dónde yo nací, a dónde yo pertenezco, a dónde están mis afectos, ¿sí? Eso me da identidad. Ahora, hay otras formas de marcar la identidad, que es cuando se cruzan las fronteras. Y entonces dicen que yo no soy venezolano, sino soy colombiano. Y entonces los guayú, que están allí en esas zonas de la Guajira, ¿cierto? Que no es ni colombiana ni venezolana, sino colombo-venezolana, ¿cierto? Van a encontrar que su territorio, alguien vino y trazó una línea imaginaria por allí diciendo que eso es una frontera. ¿Sí? Y su identidad es con ese territorio, sin la línea. ¿Sí? Entonces, nuestro sentido de pertenencia es un sentido, por una parte, dinámico, depende de contextos históricos, culturales, lingüísticos incluso, ¿cierto? Que es lo que va a marcar esas territorialidades, y eso se transforma, eso va variando a través de la historia, ¿cierto? Y yo puedo decirme entonces que ahora soy israelí y que entonces mi territorio es tal cual, ¿sí? Y entonces entrar matando como yo quiera, ¿sí? O que Ucrania es entonces rusa, ¿sí? O que Ucrania es europea, ¿sí? Como queramos. Hay esas disputas que insisten en un juego de identidades para dominación e imperialismo, ¿cierto? O es un juego de identidades para pertenencia y armonización, ¿sí? Lo hicimos, esa investigación se hizo en lo que llamábamos ahí la Media Luna del Sur, que son como desde las localidades de San Cristóbal, ¿cierto? Cogiendo Simón Bolívar y yendo hacia Kennedy, ¿cierto? Es esa Media Luna. Esas fueron las localidades en las que trabajamos mucho más fuertemente, sobre todo en la de San Cristóbal y en la de Simón Bolívar. Pero yo quería insistir en una cosa, ojo, porque lo que encontramos nosotros fueron unas cosas muy interesantes, en el sentido de que en el sur hay más sentido de pertenencia territorial. Y hay muchos más organizaciones de cuidado y protección, ¿sí? Que están más articuladas de lo que parece, pero también que tienen más disputa y eso. En otros barrios, lo que uno encuentra es que no hay mucha organización. Son gente que está encerrada en su propio edificio, en su propio apartamento, pero no se articulan,
¿sí? Es una mayor afirmación de la individualidad, mientras que allí hay un mayor relacionamiento. Bien chévere verlo allá. Samira, sí, un comentario. Tu pregunta era sobre... No, la apropiación de los... Perdona, Samir, dale. Sí, el tema de cómo se utiliza la cartografía social para develar la mercantilización de los... Ah, sí, lo de mercado. Lo de mercado, sí, todo eso que hoy en día llaman la gentrificación de los territorios, ¿cierto? Que es aquello de que una zona resulta muy importante para los urbanizadores y hay toda una serie de mecanismos para expulsar a las personas que están allí porque los urbanizadores quieren hacer allí un gran centro comercial o unos grandes edificios y todo eso que tiene que ver mucho con esa apropiación territorial en el nombre de supuestos desarrollos y progresos y crecimientos de la ciudad y esas cosas, ¿cierto? Sí, y que son fundamentalmente intereses de carácter comercial. Ese es uno de los elementos, digamos, que en esto es bien importante de analizar y de ver ese juego, porque es precisamente el mayor imperio es hoy en día la apropiación capitalista. Perdón, es que Saúl, desde El Salvador, quiere hacer una pregunta a Saúl Baños. Saúl, tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, estimada doctora Trimiño. Un saludo, doctor. Gracias por la presentación. Acá en El Salvador había una oficina pública que se llamaba Cartografía. Era una dependencia del Registro Nacional de la Propiedad y era donde se elaboraban los mapas. Eso fue antes de que apareciera la tecnología digital, el Internet, o ya desapareció como tal. Y hago esta alusión porque usted ha remarcado que los orígenes son justamente los mapas, ¿verdad? Se refería a los mapas de los navegadores, de las tierras y cómo han ido cambiando también la geografía. Y ahora con esta tecnología de la georreferenciación también ha avanzado el tema de esa cartografía y creo que quienes podemos hacer trabajo contrahegemónico como que estamos en desventaja porque no somos muy ávidos con el uso de la tecnología y sobre todo quizás están en desventaja los pueblos originarios que están en defensa de los territorios o las comunidades que están luchando contra las empresas transnacionales extractivas. Eso por un lado. Y por lo otro me llama mucho la atención esto último que acabo de plantear en cuanto a que quizás en el sur global hay más defensa del territorio, quizás porque también es el sur global el que se explota. Pero acaba de ocurrir algo sumamente interesante en el norte, específicamente en los Estados Unidos, con esto de la construcción del Alligator, como la cárcel que estaba haciendo Trump. Y entiendo que se suspendió, una juez federal, o al menos lo detuvo, porque una comunidad indígena estadounidense está asentada en los perímetros de ese centro penitenciario. Y quizás es una forma aplicada quizás a la cartografía para defender el territorio, ¿no? Y ahí quizás se rompe ese dicho también en el norte hay alguna defensa territorial, tal vez por otras variables que yo las desconozco, pero eso es lo que quería comentar, doctor. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a ti. Claramente vemos cómo es un ejercicio global, ¿sí? Y cómo se da precisamente en esas relaciones norte-sur, ¿sí? Todo lo que está sucediendo en torno a la migración, a las deportaciones, tiene que ver precisamente con esa consideración de usted no es de aquí, hecha por un determinado poder en un momento específico. Si ustedes vieron también, siguiendo con el mismo tema, algunas de las protestas que se hicieron en Los Ángeles fueron muy interesantes porque los marchantes estaban diciendo, no se les olvide que estos estados
eran estados mexicanos y que los invasores fueron ustedes. Nosotros estamos en nuestro territorio, ¿sí? Y no vengo a darles pelea, decía, estoy repitiendo un poco una canción consigna que estaban marchando. No vengo a darles pelea, yo vengo aquí es a trabajar, ¿sí? Allí está, de fondo se trata de eso, de quién delimita las fronteras, quién pretende ser el dominador, ¿sí? Y quién tiene el sentido de pertenencia. Es un poco lo que... Bueno, muchas gracias. Perdona, quiero terminar aludiendo a lo que tú estabas diciendo y haciendo una corrección y pidiendo mis excusas. La persona que aparecía allí no es María, es que se me confundió un poco con María Lugones, que es también otra feminista muy cercana allí, pero quien está es Adriana Guzmán Arroyo, la boliviana de la que vimos allí. Adriana Guzmán Arroyo. ¿Sí? Vale, gracias. Que precisamente insisten mucho en aquello del cuerpo y en aquello de que nuestros cuerpos son territorio y nuestros territorios son nuestro cuerpo. Y cuando estamos hablando de una mujer indígena, ¿cierto? Que una concepción de territorio, pues... Diferente. Bueno, muchas gracias a quienes estaban en línea, a quienes están en sala. Muchas gracias de nuevo al profesor Fabio Lozano y ojalá de verdad las condiciones nos permitan que el próximo año sigamos esta conversación. Digo el próximo año porque ya en este semestre tenemos todo, digamos, las invitadas y invitados ya está organizado y bueno, sé que lo vamos a hacer porque con el profesor siempre hemos estado en un diálogo de saberes desde hace muchos años y con el doctorado también desde el 2011 y con la maestría en Derechos Humanos de Chiquinquirá también. Entonces esperamos contar con sus aportes también en una próxima oportunidad. Y en este momento vamos a cerrar para que el profesor tenga la posibilidad de hacer la asesoría y muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a todos Pásale, que están también en línea.